Al principio mismo de este nuevo año que acabamos de comenzar, vamos a considerar juntos el significado profético del número 2022 de acuerdo a la numerología hebrea y bíblica. La gematría o numerología hebrea nos ayuda a entender muchos secretos de la palabra de Dios. De acuerdo al calendario gregoriano por el cual nos regimos la mayoría de los países occidentales, estamos comenzando el año 2022. Sin embargo, el calendario hebreo indica el año 5782. El año nuevo judío comienza con la fiesta Rosh Hashanah, fiesta de las trompetas, la cual tiene lugar mayormente a finales del mes de septiembre o principios de octubre. Eso quiere decir que la nación de Israel comienza un nuevo año 3 meses antes que nosotros. Para poder comprender mejor el paralelismo que existe entre los dos calendarios, vamos a observar el siguiente gráfico. Si hacemos una comparación entre el calendario hebreo y el gregoriano, vamos a descubrir algo muy interesante. Cada año de la década que acabamos de comenzar en el 2020 y hasta el final de la misma, ambos calendarios coinciden entre sí. Si tomamos el número del año según el calendario hebreo y hacemos la suma de cada una de las cifras, encontraremos que da como resultado el mismo número del año correspondiente al calendario gregoriano. Por ejemplo, la suma de todas las cifras correspondientes al año hebreo 5782 da como resultado el número 22, y nosotros, según el calendario gregoriano, estamos en el año 2022. Esta coincidencia, si la podemos denominar de esa manera, sucede cada 900 años. La primera vez que sucedió fue en el año 220 después de Cristo, la segunda vez en el 1120 después de Cristo y la tercera vez en el 2020, y se extiende prácticamente a lo largo de toda la década. En la gematría o numerología hebrea, cada uno de los dígitos tienen un significado especial. Es más, en el idioma hebreo, los números son representados por letras. Antes de continuar, deseo aclarar que esta interpretación de los números tiene base bíblica y no tiene nada que ver con la falsificación de la misma por parte del enemigo. El diablo siempre tergiversa las cosas divinas. Al profundizar en el estudio de la numerología bíblica, descubrimos secretos divinos maravillosos. En el Salmo 111, versículo 2, leemos: ¡Qué asombrosas son las obras del Señor! Todos los que se deleitan en ellas deberían considerarlas. Nueva traducción viviente. Otras traducciones lo expresan de la siguiente manera: dignas de ser escudriñadas por cuantos en ellas se deleitan. Biblia textual. Meditadas por los que en ellas se deleitan. Biblia al día. Buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Nueva Biblia de los Hispanos. Si analizamos los detalles de la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar respuestas a nuestros interrogantes. En la Biblia hay muchos números con un significado muy especial. Uno de los más conocidos es el que es mencionado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre, y su número es 666. Reina Valera actualizada 2015. En la gematría o numerología hebrea, el dígito 6 representa al ser humano. Por esa razón, el triple 6 representa al anticristo, quien es el ser humano más pervertido de toda la humanidad. Nosotros, los creyentes, no tenemos que tener temor de recibir ese número, porque habremos de ser arrebatados de esta tierra
tierra antes que esto suceda. Como habíamos visto en una de nuestras enseñanzas anteriores, el idioma griego representa el nombre de Jesús por medio de la cifra 888. En la numerología hebrea el dígito 8 significa nuevo comienzo. Por tanto, nosotros los creyentes esperamos que Cristo nos venga a buscar para tener un nuevo comienzo con Él. En la Biblia hay mucha más simbología numérica de la que suponemos. El libro de Daniel, por ejemplo, está lleno de cifras significativas que tienen que ver con el último tiempo. Gracias a esas cifras podemos interpretar algunos otros pasajes de manera mucho más precisa. Ciertamente es así. Otro ejemplo de la numerología hebrea lo encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y calculó la extensión de los cielos con su palmo? ¿Quién contuvo en una medida el polvo de la tierra y pesó los montes con báscula y las colinas en balanza? Reina Valera actualizada 2015. Todo esto tiene que ver con números matemáticos y medidas exactas. Esto solo por mencionar algunos de los muchos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios y que tienen que ver con la numerología bíblica. El número 22, de acuerdo a la gematría o numerología hebrea, nos habla de una relación paterno-filial y también de luz. La luz que necesitamos para guiarnos en esta vida no la encontramos en la ciencia humana ni en la sabiduría terrenal, sino en la palabra de Dios y por consiguiente en la iglesia o casa de Dios. En Éxodo capítulo 10 versículos 22 y 23 leemos: Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se podían ver unos a otros ni nadie se movió de su lugar durante 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Reina Valera actualizada 2015. Este pasaje tiene que ver con las plagas con que fue castigada la tierra de Egipto poco antes de que el pueblo de Israel se liberara de su esclavitud. Como ya hemos visto en otras oportunidades, esto representa un simbolismo de los creyentes en el último tiempo antes del regreso de Jesús a la tierra. A pesar de la densa oscuridad sobrenatural que había en toda la tierra de Egipto, los hijos de Dios tenían luz en sus moradas. Según mi opinión personal, este año que acabamos de comenzar va a ser un año de luz para nosotros. Va a ser un año de luz para nosotros, como hijos de Dios, aun a pesar de la densa oscuridad que reina a nuestro alrededor. Esta luz proviene de la palabra de Dios, y más precisamente del mensaje del Evangelio de la Gracia. Cuando este mensaje es predicado en la iglesia, la casa de Dios está llena de luz. Cada una de las 22 letras que componen el alfabeto hebreo representan también números. Si tuviésemos que escribir el número 2022 en hebreo, utilizaríamos las siguientes letras: Kaf, que corresponde al número 20, y Bet, que representa el dígito 2. O sea, para escribir el número 2022, utilizaríamos las letras Kaf y Bet. La letra hebrea Kaf es simbolizada por una mano abierta que bendice y la otra Bet es representada por una casa. Una casa o una morada implica también una familia la cual vive o reside en esa casa. En este año 2022 vamos a poner el énfasis sobre la casa de Dios y más precisamente sobre los hijos e hijas de Dios en la iglesia. Estoy plenamente convencido que Dios desea restaurar su casa. En este último tiempo y a raíz de los acontecimientos mundiales que son de dominio público, la iglesia ha sufrido mucho y esto ha causado divisiones y desavenencias, pero el Señor desea restablecer su casa de tal manera que las puertas del infierno no puedan prevalecer contra ella. Si pudiera darles un consejo a todos los que siguen mis enseñanzas, les diría que no presten atención a todas aquellas voces que se levantan
levantan, especialmente en los medios sociales, para decir que la Iglesia de Cristo va a dejar de existir. Si bien es cierto que estos 2 últimos años han sido bastante difíciles para la Iglesia en general, eso no quiere decir que las cosas van a seguir de esa manera, porque Jesús dijo que el poder de la muerte no la habría de vencer. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. La casa de Dios debe estar llena de la luz de su palabra. Allí donde está la luz está también la vida. En el Salmo 119, versículo 105 leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Reina Valera actualizada 2015. En la parte izquierda del gráfico que observamos a continuación podemos ver las 22 letras del alfabeto hebreo con su correspondiente valor numérico: 1 Aleph, 2 Bet, 3 Gimel, 4 Dalet, 5 He, He, 6 Vav, 6 Vav o Vau, 7 Zain, 8 Het o Chet, 9 Tet, 10 Yod o Lud, 20 Kaf o Jaf, 30 Lamed, 40 Mem, 50 Nun, 60 Samek o Samej, 70 Ayin o Ain, 80 P o Pei, 90 Zade o Zadik, 100 Kof o Kuf, 200 Resh o Reish, 300 Sin o Sim, 400 Taf o Tau. Las primeras 9 letras representan los dígitos del 1 al 9, las 9 letras siguientes representan las decenas y las 4 restantes las centenas. Como ya habíamos visto antes, Bet, la segunda letra, es representada por una casa o lugar para habitar o morada, y por consiguiente tiene que ver con una familia. La casa es el lugar donde residen los hijos e hijas de una familia. Es interesante notar que en el idioma hebreo tanto el término hijo como hija comienzan ambos con la letra Bet. Esta letra, que como ya habíamos visto también representa el dígito 2, que si bien nos habla de dualidad e implica diferencia y divergencia, también representa concordancia y armonía. Como ya habíamos dicho, según el calendario hebreo, este es el año 5782. Para el pueblo judío este es un año muy especial porque es un año sabático, lo cual tiene lugar cada 7 años. El origen del año sabático se remonta a milenios atrás, cuando los hebreos, por orden divina, ver Levítico capítulo 25, se tomaban el 7º año de la cosecha para el descanso, y esto permitía dejar la tierra sin trabajar para su reposición después de 6 años consecutivos de cosecha. Hoy en día, en esta sociedad de consumo en la que vivimos, la tierra no tiene descanso y se utiliza hasta el último rincón con el fin de que produzca cada vez más. Sin embargo, esta sabia ordenanza establecida por Dios tenía precisamente como propósito principal producir mejores frutos. Esto está corroborado por la ciencia. El año sabático no tenía que ver solo con la tierra, sino también con el ser humano. Según el pasaje de Deuteronomio capítulo 15, el 7º año era un año de remisión en el cual las deudas eran saldadas y los esclavos liberados. En ese año tan especial se producía una equiparación en el nivel social. Naturalmente que estamos hablando de lo que Dios había establecido para su pueblo elegido, en el cual había hecho un pacto, y no es algo que sea aplicado hoy en día a la nación de Israel en general. Sin embargo, de acuerdo al principio bíblico, el año sabático tenía que ver con descanso y renovación tanto de la tierra como del ser humano. Nosotros, los creyentes, y gracias a la obra redentora de Cristo a nuestro favor, vivimos constantemente en tiempo
tiempo sabático o de gracia, porque podemos descansar de nuestras propias obras. La salvación eterna es solo por gracia y no a través de esfuerzos humanos o méritos personales. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos acceso a todas las bendiciones divinas. La gracia divina nos permite descansar. El ritmo de la gracia es descanso y tranquilidad. La salvación eterna se basa únicamente en la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Cuando tenemos esa seguridad, podemos entrar en el reposo. Amén. Por otra parte, descanso no significa inactividad, sino paz y reposo interior en la seguridad que no tenemos que hacer nada de nuestra parte para alcanzar la justificación delante de Dios. El nuevo pacto, el pacto de la gracia, tiene que ver con la fe y no con las obras de la ley. Jesús es nuestro verdadero reposo. En este año tan especial en relación al tema del reposo y la restitución, podemos esperar un tiempo de renovación espiritual tanto en nuestras vidas personales como en la casa de Dios. En Marcos capítulo 3 versículo 25 leemos las palabras que Jesús les dijo a los discípulos: y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Biblia de las Américas. La situación que estamos atravesando en la actualidad con el tema de la pandemia y sus consecuencias ha producido divisiones y desacuerdos en toda la sociedad en general y lamentablemente también en la Iglesia de Cristo. Nunca antes ha habido un tema que haya producido tantas discusiones, diferencias de opiniones y desacuerdos entre la gente como en estos 2 últimos años. Muchas iglesias han experimentado divisiones a causa del mismo tema y con esto han perdido su verdadero propósito. Jesús dice claramente aquí que una casa dividida no puede permanecer firme. Precisamente en este tiempo, antes del inminente regreso de Cristo a la tierra, Dios quiere restablecer y renovar a sus hijos. La Iglesia, la futura esposa de Cristo, está siendo renovada y restablecida, tal como lo dijo Jesús. Los poderes del infierno no la habrán de vencer. Como habíamos visto anteriormente, si bien el dígito 2 nos habla de dualidad e implica diferencia y divergencia, también representa concordancia y armonía. A pesar de las diferencias individuales que podamos tener cada uno de nosotros, podemos habitar en armonía y tener todos una misma meta y esperanza. En la Biblia encontramos el mejor ejemplo de esta dualidad que implica diferencia y armonía, pues aunque ella está compuesta del Antiguo y del Nuevo Testamento, todo su contenido gira alrededor de la obra redentora de Cristo. A pesar de nuestras diferencias personales, de las circunstancias difíciles que atravesamos en este último tiempo, antes del regreso de Cristo a la tierra y de la oscuridad reinante a nuestro alrededor, nosotros los creyentes podemos estar en el reposo y la unidad espiritual por medio de la luz que nos concede el mensaje del Evangelio de la gracia. Si nos concentramos en las cosas negativas que suceden a nuestro alrededor, habremos de estar deprimidos y angustiados. Mientras que, si mantenemos en alto la visión que Dios nos ha dado, a saber, llevar el mensaje de la gracia a todo lugar, nuestras fuerzas y esperanzas habrán de ser renovadas. Meditemos una vez más en el Salmo 119, versículo 115. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Reina Valera actualizada 2015. Los que no conocen la verdad de la palabra de la gracia andan a tientas en la oscuridad. Solo ella es la que trae luz a nuestro camino. Amén.